Hola a todos, vamos a ver ejemplos de expresiones algebraicas. Para eso vamos a hacer uno de paso de las potencias, ¿sí? De forma generalizada. ¿Qué pasaba cuando teníamos dos potencias de igual base que se estaban multiplicando? Lo que hacíamos era sumar los exponentes. Entonces dejo esa misma base, que en este caso es x, y sumamos los exponentes. 3 más 2. Que 3 más 2 es 5. Entonces nos queda x elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se están dividiendo? ¿Sí? Acuérdense que nosotros teníamos, por ejemplo, 2 a la sexta dividido 2 a la cuarta. ¿Qué hacíamos? Dejábamos la misma base, que en este caso es 2, 6 menos 4 es 2. Y después resolvíamos la potencia. Bueno, acá, ¿sí? En expresiones algebraicas, acuérdense que es la combinación de letras o variables con números. Entonces vamos a dejar esa misma variable, que es x, y hacemos esa cuenta de menos. 7 menos 2, lo escribimos, es igual a x elevada a la 5. ¿Qué pasa cuando tenemos potencia de potencia? Se van a multiplicar los exponentes. Entonces nos queda x elevado a la 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. Entonces nos queda x elevado a la sexta. Veamos estos siguientes ejemplos. ¿Sí? En este caso la variable es n. Pero igualmente, al estar multiplicándose, lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Dejo esa misma variable, que es n, y sumo los exponentes. 5 más 3 es 8. Y todo eso está elevado al cuadrado. Y en este caso tenemos potencia de potencia, entonces multiplicamos los exponentes. 4 por 3 es 12, entonces me queda n elevado a la 12. Nuevamente tenemos potencia de potencia, 8 por 2, 16. Entonces me queda n elevado a la 16 dividido n elevado a la 12. Como se están dividiendo las potencias, tenemos que restar sus exponentes. Entonces nos queda 16 menos 12 es 4, n a la cuarta. Vamos con este ejemplo de acá, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en el numerador y luego en el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos potencia de potencia, lo multiplicamos. 2 por 4, 8. Entonces me queda x a la octava. Dividido x a la décima por x. En este caso, como no tiene exponente, ¿sí? Significa que ahí hay un 1. Entonces lo agregamos. En este caso tenemos potencia de potencia y una división. Primero vamos a hacer la potencia de potencia y después esta partecita de acá. Entonces nos queda x elevado a la 103 dividido, y ahí resolvemos 50 por 2, que es 100. Entonces nos queda x elevado a la 100. Bien, vamos a concentrarnos nuevamente en el numerador. Tengo primero una división, entonces restos los exponentes. 8 menos 10 es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces me queda x a la menos 1. Sobre 103 menos 100 es 3. Entonces me queda x elevado a la 3. ¿Sí? Siempre que tengamos una raya de fracción, lo vamos a considerar como división. Entonces nos queda x a la menos 1 dividido x elevado al cubo. Cuando se dividían dos potencias, restábamos los exponentes. Menos 1 menos 3 es menos 4. X elevada a la menos 4. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Sí? En este caso tenemos una multiplicación. Entonces lo primero que hacemos es aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? Este va a ser con el primer término y luego con el segundo término. Acuérdense que los términos se separan en más y en menos. Cuando comenzamos a tener coeficientes, acuérdense que el número que acompaña a la x se denomina coeficiente. Vamos a hacer primero el signo, después el número y después por último la variable, ¿sí? En este caso es la x. Entonces vamos con el signo. Si no tengo nada escrito es un más. Más por más. 2 por 5 es 10. Ya hicimos signo, número. Más por más. 2 por 5, 10. Ahora vamos con la x. X a la 3 por x a la 2. Cuando se estaban multiplicando se sumaban los exponentes. Entonces me queda x a la quinta, porque 3 más 2 es 5. ¿Sí? Vamos con el segundo término. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. X a la 3 por x a la cuarta. 3 más 4 es 7. X a la séptima. ¿Sí? Siempre que trabajemos con polinomios tenemos que fijarnos que estén ordenados. ¿Cómo van a estar ordenados? De mayor exponente a menor exponente. Entonces esta parte tiene que ir primera porque su exponente es más grande. Menos 4 x a la séptima más 10 x a la quinta. Y ahí sí termina el ejercicio. Vamos con este último. Este último se parece a los que les envié la semana anterior. Bien, vamos a juntar los términos que son semejantes. Acuérdense que dos términos son semejantes cuando su variable, ¿sí? Que en este caso es la x, tiene el mismo exponente. Fíjense que en este término tenemos x al cuadrado y en este término también x al cuadrado. Nos fijamos si en algún otro, por ejemplo este, para encontrar un término semejante tiene que ser x al cubo. ¿Hay algún otro término que tenga x al cubo? No, entonces no lo podemos unir con ninguno. Al igual que este,
Y nos quedan los términos independientes. ¿Cuáles eran los términos independientes? Aquellos que no tienen variable, es decir, son números sin ley del 19. Juntamos los términos, 3 menos 2 es 1, me queda una x a la 2, 8 más 19 es 27, y estos términos no se pueden juntar, así que los volvemos a escribir como están. ¿Sí? Acuérdense siempre que, al igual que acá, los tenemos que ordenar de mayor exponente a menor exponente. Entonces primero va a ser este término de acá, porque es el que tiene exponente mayor, después viene un x al cuadrado, después el término que tiene una x sola, y por último el término que no tiene x, es decir, el término independiente. Y una vez que lo ordene, ahí termina el ejercicio.